Hola, buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda charla de esta versión 2020 del curso Ciudadanos Cívicamente Aptos que organiza el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Dos avisos preliminares antes de comenzar. Al término de esta actividad se le enviará a sus correos electrónicos una encuesta de satisfacción para que ustedes nos puedan dar sus impresiones acerca de la actividad del día de hoy, los aspectos positivos, negativos y lo que podríamos mejorar. Siempre es importante tener esa retroalimentación de parte de ustedes para poder ir mejorando nuestras actividades. Como les señalaba, este ciclo de charlas, denominados Ciudadanos Cívicamente Aptos, se realiza desde el año 2012. Esta es su novena versión. No hemos estado, digamos, haciendo esta versión de manera interrumpida, en esta oportunidad de manera online, ¿cierto? Debido a las circunstancias especiales que estamos viviendo tanto en el mundo como en nuestro país a raíz de la pandemia. Antes de comenzar, el director de nuestro Centro de Educación Ciudadana, don Luis Bates, ex ministro de Justicia, ha querido dejar un mensaje a todos ustedes a través de un pequeño video que vamos a reproducir a continuación. El Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián tiene por objeto acercar el derecho y la justicia a los temas de la vida cotidiana de las personas, el ejercicio de sus derechos, el cumplimiento de sus obligaciones, mejorar su calidad de vida en un contexto que algunos llaman la democracia del diario vivir. Y en ese sentido es especialmente grato empezar hoy día una de las actividades que realizan con este objetivo el centro, que es denominado Ciudadanos Cívicamente Aptos. Y en este contexto los temas que se han definido naturalmente para estos días de circunstancias tan especiales tienen relación justamente con los efectos o los alcances de la pandemia. Y uno de ellos hoy lo expone en cuanto a los beneficios que el gobierno ha establecido para atenuar los efectos del coronavirus a cargo del ministro de Desarrollo Social, señor Sebastián Sichel, a quien le agradecemos muy particularmente su buena disposición. Bien, ahí teníamos al director de nuestro Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián, don Luis Bates, que quería saludarlo a todos ustedes en esta oportunidad. A continuación vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy, a nuestro expositor. Él es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Derecho Público en la misma universidad, fue vicepresidente de la Corfo, también fue profesor de Derecho Constitucional de esta Casa de Estudios de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, y hoy en día es el ministro de Desarrollo Social y Familia, el cual dictará la charla hoy día sobre los beneficios sociales en la pandemia. Ministro. ¿Aló, sí, ministro? Ahí lo vemos. Falta el audio, parece. Activar el audio.
Bueno, vamos a esperar, digamos, que el ministro Sichel se pueda conectar correctamente. Lo teníamos ahí, tenemos un pequeño problema, digamos, de conexión, pero lo vamos a resolver de inmediato. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló, No te escucho. ministro? ¿Me Ahí sí, escucha? te escucho. Ahí estamos, Sí, ahora sí. perfecto. Hola, ministro, ¿Cómo ¿cómo está? estás? Buenas tardes. Muy Bien, bien. qué bueno. Ministro, bueno, lo invitamos a participar como expositor a esta segunda charla, digamos, del ciclo Ciudadanos Cívicamente Aptos que organiza el Centro de Educación Ciudadana de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, la que fue algunos años su casa también, y sigue siendo su casa, por supuesto, dejó muy buenos recuerdos en todas las personas que integramos esta facultad. Y nada, quisiera, digamos, darle la palabra para que usted nos pueda hablar acerca de los beneficios sociales que se están entregando a través del ministerio que usted dirige, ¿cierto? El Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Perfecto. Bueno, primero mucho gusto, un gusto hablar con la San Sebastián, aunque sea a la distancia, pero echo de menos mi oficina ya. Espero que me hayan guardado algunos papeles que nunca logré ir a buscar, pero, pero siempre para mí fue una de las mejores etapas de mi vida haber sido profe de la San Sebastián, lo digo en serio. Básicamente por el gusto de haber hecho clases ahí, pero sobre todo por la experiencia en general de este programa, los programas que hacíamos un minuto con el público, que acercaban la academia a la realidad de las personas y que hacían finalmente algo que para mí vital en mi trabajo, que hasta el día de hoy, que básicamente hacían viable, en este caso, el derecho en su minuto como una herramienta de justicia y de acceso a las personas y no una ciencia que estaba como en el medioevo que era exclusiva para los eruditos y que no estaba el acceso a las personas. Yo creo que parte de eso es lo que yo me traje al ministerio, que es básicamente la idea de que finalmente si uno tiene instrumentos o una caja de herramientas, el derecho, las políticas públicas están para usarla a favor de las personas y el deber uno es que las personas entiendan para qué esas herramientas son útiles en su vida cotidiana. Y algo que he hablado mucho con don Luis, Bate, tiene que ver exactamente con eso, que lo grande de este programa en particular es que termina haciendo el derecho una herramienta de justicia, pero también una herramienta de acceso fácil para las personas. Entonces, parto con eso porque creo que tiene que ver con lo que yo quería presentarle. Cuando uno llega a este sillón y es ministro de Estado, uno tiene tres preguntas que resolver antes de sentarse acá. Primero, ¿qué historia quiero construir en el ministerio? ¿Qué legado quiero dejar? La segunda pregunta es cómo mi pasada por acá puede o no cambiar la vida de las personas, qué puedo aportar para eso. Y la tercera, y creo que es la más concreta, es cómo puedo acercar el ministerio a las personas de manera que se transforme en una herramienta de verdad de solución de problemas prácticos. Y quizás nunca me imaginé que me iba a tocar lo que me tocó, que cuando llegué acá no me imaginé que me iban a tocar las dos crisis seguidas que nos han tocado, que es la crisis social y la crisis ahora dada por el COVID, que ha sido una intensidad única y que nos ha obligado a recuperar el sentido de urgencia que a veces en el Estado se había perdido. Que una de las grandes, igual que los académicos, los grandes dilemas que tenemos en el Estado y que a veces, muchas veces tiene la academia, es que nuestras discusiones siempre son pensando en el mediano y largo plazo, y las crisis nos demuestran que en realidad lo que tenemos que hacer es resolver el corto plazo primero para poder pensar en el mediano y largo plazo, y en materia de desarrollo social quizás esa respuesta es más evidente. Necesitamos soluciones concretas a problemas concretos que ocurren al living de una casa antes de pensar en realidad cuál es la mejor política social en el mediano plazo y hacia adelante. Y las crisis nos obligaron a hacer las cosas más rápido, y eso, y no solo a nosotros, yo creo que también fue un revésón para en general los que ejercen cargos de autoridad, para volver a instalar la idea de que urgencia es dignidad, y cuando uno dice urgencia es dignidad, cuán rápido llegamos con las soluciones más podemos hacer. ¿Y qué hemos hecho en esta lógica? Y bien en simple. Este ministerio tiene tres grandes misiones. Tiene una misión particular que es tener toda la información socioeconómica de toda la familia de Chile. Somos el gran
almanaque era la gran biblioteca de la información socioeconómica de las personas, que a veces tiene fallas, que llega lento, pero nos obligaba primero a ver cómo podemos saber que esta información nos puede servir para tomar decisiones de políticas públicas más efectivas. Este ministerio además es el gran evaluador de las políticas que hacen otros ministerios sociales, desde cómo se construye un recinto o un lugar de viviendas en el país, hasta si genera rentabilidad para las personas o no, es útil para las personas que viven ahí. Y tercero, es un ejecutor de políticas sociales, llega con soluciones concretas en algunos lugares cuando hace políticas sociales. Y la crisis lo que nos ha hecho es cambiar la estrategia en las tres dimensiones, en la lógica que te decía. Primero, es facilitar que la información socioeconómica de las personas le llegue de manera más rápida y más corta al Estado. Ha sido cambiar la evaluación de los programas sociales del Estado en general para medir más fuertemente su impacto, es decir, cómo llega más directo a las personas y sobre todo para los ciudadanos que nos están escuchando, cómo elimina el excesivo comprahuevo, burocracia para poder resolver un problema a las personas. Nos empezamos a encontrar que muchas soluciones del Estado cuestan mucha plata, mucha plata operacional antes de que lleguen a las personas. Y tercero, profundizar mucho más fuerte una estrategia de transferencia o política social a las personas que avancen en una solución que es bastante efectiva, que es meter, o sea, bastante más evidente, que es meterle mayores ingresos a las personas en Chile. Cierro esta como mirada original. ¿Qué estamos diciendo en la práctica? Es que necesitábamos un Estado más cercano y más eficiente, que hiciera las cosas mejor. Necesitamos más información de las personas para saber cómo llegar con ayudas mejores y necesitamos llegar con ayuda de manera más rápida a las personas. Y eso ha significado, lo que la pregunta tuya inicial, es que nuestra estrategia de beneficios cambió desde la óptica original, que era solo el mediano plazo, y llegamos a dos conclusiones después de la crisis social y de esta crisis. Primero, que hay una tremenda demanda por mayores ingresos de la familia y que no puede ser solo solucionada por el mercado laboral en el corto plazo. Y segundo, que tenemos que hacer una estrategia cada día más directa, desde que el Estado define algo hasta que le llega al bolsillo a las personas, con menos intervención de programas sociales hacia adelante, que eso funciona, pero que teníamos una brecha gigante de que se tomaba una decisión hasta que le llegaba al bolsillo a las personas, que tenía que ser más corta. Y eso ha significado levantar una serie de beneficios, me carga la palabra beneficios general, pero yo diría de apoyos con transferencias de plata del Estado a las personas que no existían antes. La primera parte fue aumentar la pensión básica solidaria, unas principales brechas de ingreso, dificultades de ingreso a la familia están en el momento de su jubilación, y 1.600.000 personas de Chile dependían en su jubilación de la transferencia que le hacía el Estado a través de la pensión básica, y eso significó una primera fase que fue focalizarse en adultos mayores con tres cosas: aumentar la pensión básica solidaria en un 50% para los que son mayores de 80 años, en un 30% para los que son mayores de 75 años y en un 20% para los que son los mayores de 65 años. Es el aumento más que había sufrido la pensión básica, y que va a terminar que el 2022 a todos los adultos mayores que recibían esta pensión básica se les va a aumentar en un 50% su pensión. Voy a decir algo que es un lugar común, pero quiero decirlo, sabemos que no es suficiente. El día que yo le diga a alguien que puede vivir tranquilo con 150 lucas cuando llegue a su jubilación, estamos equivocados, pero esto es lo que como Estado podemos hacer responsablemente para seguirlo pagando en el futuro, porque uno de los principales problemas del populismo, que es la amenaza que vive la política chilena, es que alguien le diga, mira, deberíamos subirlo al 200%, y si el país no crece, no recaudamos más, no tenemos más impuestos, no tenemos cómo pagarlo, pero hay un esfuerzo gigante del gobierno de decir, prioridad uno, aumentarle la plata a los adultos mayores que tienen pensiones bajas, con el aumento más grande que se ha hecho, y ver cómo hacemos de aumento más sostenido hacia adelante. Esto diría yo como en medio de la crisis. Segunda prioridad en materia de adultos mayores fue disminuirle sus gastos. Es decir, por primera vez en Chile podemos decir con tranquilidad que el 90% de los adultos mayores en Chile no pagan contribuciones, si son dueños de sus casas. Desapareció el pago de las contribuciones, los únicos que pagan contribuciones en Chile son aquellos pensionados que reciben pensiones de sobre 600.000 pesos o tienen casas que valen más de 128 millones de avalúo fiscal, es decir, valen más de 250 millones de pesos, que son un porcentaje chico, que es el 10% de la población de adultos mayores en Chile, pero el 90% de los adultos mayores se les eliminó el costo en general de pago de contribuciones. Y si alguien lo está escuchando y tiene ahí un adulto mayor, es una gran medida y que hay que, en la cartola desde abril se empezó a manifestar, y si no, tiene que pedirlo en Tesorería General de la República. Es decir, si el adulto mayor recibe una pensión inferior a 600.000 pesos y tiene una casa inferior a 128 millones de pesos de avalúo fiscal, ya no paga más contribuciones en Chile.
La tercera medida en materia de adulto mayor fue disminuir sus gastos. ¿Cómo se disminuyen los gastos de los adultos mayores? Fue avanzar súper fuerte. Primero, en un acuerdo para que desde el 1 de julio se disminuya al 50% el valor del pasaje de transporte para todos los adultos mayores en Chile, desde el 1 de julio, en cualquier tipo de transporte privado, público, perdón, y segundo, avanzar en la rebaja de los precios de los medicamentos sistemáticamente, lo que hace Senabas, a ir licitando la compra de medicamentos. Obviamente se ha paralizado un poco por esta crisis que tenemos, pero ¿qué significa esto? Entonces, primera gran estrategia, el grupo más vulnerable de los vulnerables, que eran los pensionados, avanzar en una estrategia que era aumentar los ingresos, disminuir los gastos, con una reforma que todavía está en el Congreso y que queremos que se apoye además, para también aumentar en 70.000 pesos, un poquito más, casi 80.000 pesos las pensiones de todas las mujeres pensionadas por el sistema AFP y en 50.000 pesos las pensiones para todos los adultos mayores pensionados por el sistema AFP. Entonces, primer gran paquete, el grupo más vulnerable que tenía la tragedia más grande de Chile, que eran los que caían sus ingresos radicalmente al momento de jubilar, una estrategia, como te decía, mucho más al hueso de hacer transferencias directas, es decir, más recursos de transferencia al bolsillo, menos gastos para las personas. Segunda medida, segunda medida era aumentar básicamente los ingresos de las familias de menores ingresos en Chile. Esta vez con apoyos públicos, y eso significó en la práctica hacer una política pública que se llamó el subsidio al ingreso mínimo, es que el Estado, al 10% de trabajadores que menos ingresos ganan por trabajar jornada completa, por primera vez en la historia le va a transferir un subsidio, dinero que dura todo el tiempo que uno se encuentra en ese sector de más bajo ingreso, entre 300.000 pesos y 384.000 pesos brutos, para que se les transfiera permanentemente hasta que pasen la barrera de obtener 300.000 pesos líquidos. Esto se dice poco, es impopular, pero nos olvidamos que casi el 50% de los trabajadores en Chile gana menos de 400.000 pesos por su contrato de trabajo. Y por lo tanto, esta es una política que buscaba sostener particularmente esa brecha de ingresos. Y tercera cosa que hemos trabajado mucho más sistemáticamente a partir de la crisis, avanzar en un Estado que apoya frente a la crisis, y eso significó una serie de bonos. Primero fue el bono que se pagó en diciembre, que suplementaba ingresos, ahora un segundo bono grande que buscaba complementar ingresos con el bono COVID de aquellas personas que no tenían ingresos, y ahora lo que se empezó hoy día a ejecutar, que es el ingreso familiar de emergencia, que lo que hace en la práctica es mejorar, o sea, es suplementar ingresos de todos aquellos que quedaron sin ingresos por la crisis. Diría que este es un gran paquete producto de la crisis que lo que busca es hacerse cargo de algo que apareció de manifiesto en octubre, pero que ya los que trabajamos en políticas sociales, o los que hemos trabajado mucho en los alumnos ahí, que hemos vivido en situaciones más de clase media o precariedad social, sabíamos que era que el gran problema que tenemos en nuestros hogares es que los ingresos son más bajos que el crecimiento de los costos de vida en Chile, y que si bien un gran porcentaje, yo diría el 50% de la población alcanza porque han subido sus ingresos, el resto, porque nuestros papás no habían estudiado en la universidad, no habían terminado cuarto medio, no tenían la capacidad de adaptarse tan rápido al mercado laboral, era imposible que lo hicieran sin ayuda del Estado. Y eso ha sido principalmente la estrategia post-crisis de esta vuelta. De los otros dos grandes temas que te planteé, dos grandes desafíos grandes, valga la redundancia, el primero y más grande tiene que ver con que el Estado necesita de alguna forma ir mejorando su eficacia en cómo llega con los programas públicos del Estado. Vi por ahí que alguien era de Chile Crece Contigo, pero parte importante de nuestra estrategia ha sido disminuir los costos de transacción, los costos de administración del Estado de los programas para poder llegar con mayores recursos a cada uno de los programas. Se dice poco esto, Chile está en una situación compleja financiera, de cada 100 pesos que tenemos, hoy día gastamos 140 pesos, es como si una familia ganara a fin de mes 100 pesos, ya está endeudado en 140.000 pesos. Entonces, por lo tanto, tenemos un problema hacia adelante, somos un país que igual que una familia tiene que pagar mucho crédito en el mediano plazo respecto a lo que está pactando para cumplir estas obligaciones hoy día, y segundo, el país se está frenando su crecimiento producto de esta crisis, pero ya venía hacia adelante. Hay un mito urbano que la gente siempre cree que el crecimiento no tiene nada que ver con nosotros o con los ciudadanos comunes y corrientes, y tiene mucho que ver, porque si un país crece, es una cosa bien efectiva, es como si la familia a final de mes tuviera un sueldo más grande. Por lo tanto, si tiene un sueldo más grande, puede tener más gasto social, puede tener más ingresos, por lo tanto, distribuir mayores ingresos hacia adelante. Cierro porque me interesa que ojalá me pregunten esto,
en esta lógica. Los dos grandes desafíos que vienen son el Estado más eficiente y más directo en las personas, y lo segundo, y quizás más grande, es cómo esta estrategia de suplementar ingresos con recursos públicos se va apoyando también con una estrategia que hace que los empleos sean parte de esto. La lógica del país, si nos recuperamos de esta crisis, es que tenemos que primero volver a hablar de pobreza, y nos olvidamos de hablar de pobreza en Chile, un tema que está bastante encubierto, y por lo tanto trabajar mucho más en apoyar con ingresos públicos a los sectores más vulnerables, y segundo, una estrategia que protege a la clase media frente a la adversidad, con una especie de seguro, es decir, la clase media con su mérito de esfuerzo ha logrado estar donde está, pero que el Estado tiene que tener una red de protección que permita que ante una adversidad tener una capacidad más rápida de establecer un sistema de seguros que permita ayudar en crisis. Uno de ellos, ejemplo que fue creado en el gobierno del presidente Lagos, que fue el seguro de desempleo, es el riesgo del desempleo, pero nos falta lo mismo en riesgo en vivienda, en riesgo en educación y otros riesgos eventuales que hagan que la familia pueda soportar los gastos cuando tiene ingresos, pero en el caso que se queden sin ingresos, el Estado puede apoyarlo. Ahora sí cierro, lo que no podemos creer, y hay mucho populismo en el ambiente, y que lo así de franco, es que existe un Estado que puede solucionar todos los problemas de todas las familias en todos lados. Yo estaba recién viendo mi chat, o sea, mi Twitter, y una persona me decía, mira, yo gano 800.000 pesos, ¿por qué el Estado no hace nada por mí? Y en un país que tiene la pobreza que tiene, también tenemos que volver a decir que en realidad tenemos que focalizar y priorizar a quien más lo necesita, y no necesariamente a quien más grita. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Eso, ministro. y Dígame, abierto sí. a lo que quieran preguntar, prefiero mucho más la conversación que yo poner tan largo. Perfecto, sí, vamos a darle más dinámica, ¿cierto?, a la actividad con las preguntas de la gente. Hay muchas preguntas ya en el chat. Les recuerdo a todos los asistentes, más de 100 asistentes a esta altura ya, que pueden realizar preguntas a través del chat al ministro. Muchas gracias por el tiempo, por la disposición. Me sumo a algunas palabras de algunos profesores que están conectados y estudiantes suyos también de la universidad que nos Hoy acompañan día en Víctor esta Herrera. charla. Sí, hay Ahí varios viene que ayudante por están. ahí. Sí, Sí. muy bien. Bueno, la primera pregunta acá que se hace en el chat del profesor Jaime Avedrapo, del director de la Escuela de Gobierno de nuestra Facultad de Derecho, señala: estimado ministro, le agradezco su tiempo y disposición para realizar esta charla. Quería aprovechar a consultar acerca de su opinión respecto al gasto público. Se ha escuchado preocupación porque programas mal evaluados, que siguen siendo implementados, ellos momentos que el Estado más que nunca debe salir en resguardo de la salud pública, seguridad, apoyo a los desempleados y un tremendo etcétera. ¿Es una discusión inoportuna?, nos pregunta. Ya. Es absolutamente oportuna. Los que eran alumnos míos ahí que están conectados van a saber que yo tenía una obsesión con esto, que tenemos un Estado que horizontalmente ha crecido mucho en el último tiempo. O sea, a cada problema se crea un ministerio, hacemos un gobierno con muchos ministerios, pero que verticalmente se evalúa poco y crece poco. Para decirlo bien en la práctica, somos los países con más tasa de ministerio respecto a su población del mundo, y no estoy exagerando, de hecho somos el con más ministerio en Latinoamérica, después de Venezuela, pero además tenemos mucho menos poblaciones, por lo tanto radicalmente tenemos más ministerio o más estructura horizontal, pero tenemos un problema grave en estructura vertical, es decir, cuando yo quiero fiscalizadores para el Sename, mucho menos fiscalizadores los que necesito. O sea, la primera reflexión es que la gran conversación después de esta crisis es cómo tenemos un Estado que es más eficaz en solucionar problemas. Y a la pregunta del profe Aderapo, yo le digo, quizá la mejor forma de entender por qué tenemos problemas de eficiencia es porque después de impuestos la corrección de la desigualdad en Chile es muy baja. O sea, tenemos una desigualdad que es 0.4 antes de impuestos y solo 0.38, estoy aproximándolo, después de impuestos. Por lo tanto, después de que el Estado interviene, la verdad la desigualdad no cambia mucho, pero tenemos un trabajo gigantesco que hacer respecto a cómo hacemos una mejor focalización del gasto para que en realidad después de que el Estado interviene, uno pueda medir y diga, mira, le tomamos la temperatura al paciente y si tenía un problema de 38 grados de desigualdad llegó a 20 y no se quedó pegado en la misma temperatura, seguía con fiebre. Yo creo que ese es el problema de fondo. Y lo que dice Jaime es la gran conversación que estamos teniendo Briones y yo, ministro Briones y yo. Y estamos obsesionados porque cada uno tiene un rol en esto. El ministerio nuestro evalúa, el ministerio de él hace curso, que es que empezamos a trabajar en algo que se llama presupuesto en base cero, es decir, estamos tratando de eliminar la inercia, es decir, nadie puede hoy día como ministerio dar por sentado que un proyecto o de inversión social que tenía antes con nosotros se va a aprobar instantáneamente si es que no justifica la necesidad de la continuidad. Esa es la primera base, por lo tanto todos están pensando ya no solo en repetir lo que tenían antes, sino en realidad qué pueden hacer de nuevo. Y segundo, estamos metiéndole una evaluación ex post y a todos los que hacen que sea de verdad la sanción de una mala ejecución significa que el programa no se puede implementar
en el periodo siguiente. ¿Por qué? No porque seamos malos y escondidos. Ahí, Jaime, súper en directo, yo evalué los programas sociales de mi ministerio, me encontré con que había programas que tenían costos de transferencia, o sea, el costo de administración era sobre el 30%. Y cuando miras lo que pasaba, de cada 100 pesos, al ciudadano como beneficio le llegaban 70 y el resto de 30 era el costo de acción. Y un ejemplo práctico, dos cosas que varios de ustedes ya conocen que estoy haciendo acá en el ministerio, el ingreso familiar de emergencia o el subsidio del ingreso mínimo, el costo de operar esos programas es cero. No se contrata una persona más, no hay un administrador más, simplemente con la capacidad operativa podemos hacer. Y para que se lo dimensionen, estamos hablando de un programa que cuesta 8, para poder pasar los números, significa 800.000 millones de pesos. Y aún así no tenemos una persona más de la necesaria para la herencia, todo llega directamente al bolsillo de las personas. Yo creo que ese es el desafío del Estado moderno, que tiene que ser muy ágil en detectar la necesidad social y mucho más efectivo en que detectar la necesidad, llegar con el remedio directo al problema antes de tanta operación estatal que hace que sea más lenta la transferencia. Perfecto. Súper completa la respuesta ahí del ministro. Ministro, también, bueno, hay varias personas que agradecen su disposición, Lice Ruminot, la profesora María Paula Barría, directora de la carrera de Derecho allá en Puerto Montt, nos están mirando también harta gente en regiones se ha inscrito a este curso, de varias Mucho cariño localidades a la bien María alejadas. Paz. En su Mucho nombre ahí se cariño a las María vamos a dar. Paz y a la gente de Puerto Montt además. Hecho de menos poder viajar a alguna región para ver cómo están las cosas. Bueno, la profesora María Paz dice buenas tardes a todos, felicitaciones por esta actividad, gracias al ministro Sebastián Sichel por su tiempo y disposición, Alejandro Guzmán también, gracias a la USS, Alejandro y al ministro por darse este tiempo dentro de su agenda para informar de temas tan relevantes y en la USS. Yael Silva, estudiante de nuestra universidad, señala profesor, siempre es un agrado escucharlo y me sumo a esta preocupación sobre el gasto público. Pamela Zapata, buenas tardes a todos, señor ministro. Si estamos claros que los sueldos y pensiones no alcanzan, ¿no sería bueno disminuir y estandarizar los precios de alimentos y servicios básicos? Consulta, Pamela. ¿Le contesto a la Pamela? Contestémosle, sí. Mira, yo en esto, cada vez que alguien piensa, también se van a acordar mis alumnos de esto, en que la mejor forma de evitar un alza de precio es regular el precio. Yo tiendo a decirle que cada vez que uno regula un precio, lo único que logra es que sean más caros los productos, porque efectivamente aparece una cosa que se llama mercado negro. Obviamente a alguien que no quiere vender el precio regulado le conviene mucho más ir a ofrecerle un precio más caro fuera del lugar oficial de venta o vayan a evadir impuestos para no venderlo en un lugar oficial y poder vulnerar la brecha de precios. Eso en general es una mala decisión. Si la mejor forma que ha encontrado el mundo para hacer más efectivos los precios o mejorar la calidad de los precios se llama competencia. Literalmente, competencia. El problema de Chile es que hay poca competencia, está altamente concentrada la economía en pocas empresas y además algunos se hacen los lesos con la competencia. Yo no le tengo ni un miedo a defender el mercado en la medida que el mercado es competitivo, atomizado, con una base económica mucho más amplia, entonces lo he tratado de explicar 20 veces, pero la mejor forma de que el pan sea más barato en un barrio es que haya varios almacenes. Si hay un solo almacén, probablemente el pan va a ser más caro. Lo mismo vale con los supermercados, con los autos y con todo. Nuestro problema en general en el país es que ha tendido a fiscalizar de mala manera la competencia, a no sancionar más duramente la colusión, a no perseguir mejor abrir la brecha de competencia. Pero los países que han intentado esto, que es regular precios, lo que terminan haciendo es encarecer los productos y provocar escasez, y los ejemplos mundiales son eficientes. El mejor ejemplo para entender esto es si tú produjeras, pusieras a un burócrata, a alguien que es de mi ministerio, a decir cuál debería ser el precio que tiene que tener el pan en Chile, te aseguro que sabe mucho menos de cómo hacerlo que una persona en un barrio que tiene lo justo y que busca la panadería más barata para comprar. Y por lo tanto, el incentivo tiene que estar siempre en controlar y mejorar la competencia, pero ojalá dejar a las personas que busquen la mejor forma de regular los precios hacia adelante. Perfecto, gracias ministro por su respuesta. Bueno, felicitaciones, Sebastián Ceballos, felicita por esta actividad y por la disposición del ministro. Lice Ruminot hace una consulta, señala, aprovecho de consultar si usted considera que la ficha de protección social es un buen instrumento para evaluar la realidad socioeconómica de Chile. Gracias. Buena pregunta, mira, dos cosas. No es el mejor, pero es el que hay, y eso ya es importante. Somos el único país de Latinoamérica que tiene un instrumento para medir la realidad social. ¿Por qué es necesario tenerlo? Porque si no pasa una de las principales tragedias que tiene la política, que es, si no tienes un instrumento para medirlo, lo asigna a criterio el que tiene el poder.
Y eso se Claro. transforma en una tragedia en los países. Es decir, el alcalde que decide, sabe que no tengo un instrumento objetivo para medirlo, entonces yo decido el quién. Y eso genera todo lo que se llama captura en política. O el ministro decide quién, el que yo quiero, el que yo sé, el que yo conozco. Entonces hay un instrumento de medición y por lo tanto permite que haya un criterio objetivo de medición que nos mide a todos igualmente. Tiene defectos, por supuesto, antes de que viniera la crisis social yo estaba dedicado a corregir esos defectos, pero se ha ido perfeccionando por algo bastante más simple. Antiguamente todo, y harto de mí todo esto, dependía de la visita de un asistente social a la casa. Hoy día, cada día más, hay información administrativa agregada, por lo tanto tenemos información de las personas que no es solo de la declaración que hace el asistente social, sino que muchas veces cuánto gana una persona lo podemos saber porque tenemos el pago de cotizaciones, la declaración de impuestos, cuántas veces va una persona al sistema de salud, lo sabemos porque efectivamente hay información administrativa en el sistema de salud, qué patologías previas tiene, por lo tanto cada día más ha ido mejorando el instrumento, tiene fallas, yo voy a decir cuáles son las dos fallas que estamos tratando de corregir. La primera es más difícil, es la administración local, es decir, es importante que el municipio esté, pero desde que la persona solicita hasta que llega el asistente social a la casa, pasan meses. Yo tuve ficha casa en mi época, que era registro social de hogares cuando yo vivía en Concón, y me acuerdo que la visita al asistente social era como que llegara Maradona a la casa, uno esperaba desesperadamente que llegara porque si no llegaba no tenía derecho a nada, a la leche purita en su tiempo, en mi caso, que era leche purita me acuerdo, y la posibilidad de que nos dan unos enseres para la casa. Y, si no, y a veces se demoraban 6 o 7 meses porque había pocos asistentes sociales. Esa brecha es la primera que hay que disminuir. No puede ser que el tiempo de demora de la municipalidad afecte la necesidad de un beneficio social. Y tiene una segunda falla, y aquí voy a ser bien transparente, es que depende mucho del autorreporte. Y el autorreporte es lo que la persona declara. O sea, cuántas personas viven en un hogar depende de lo que la persona declara. Y hay incentivos para declarar a veces más y menos. Por ejemplo, para algunos sistemas como la gratuidad o la postulación al subsidio, mucha gente divide la familia para tener más acceso a beneficios y para otro concentra. Y después yo diría que hay una tercera gran falla que es urgente, que es que básicamente se requiere que efectivamente se fue lo que iba a decir. Ya, no te lo digo después, me acuerdo. Ya, se me fue. Ya, no hay problema. Bueno, la pregunta anterior, digamos, y esto de los autorreportes está relacionado con la siguiente consulta que realiza Victoria Gómez, señala que es directora ejecutiva de Crece Chile, trabaja con estudiantes del 40% de menor ingreso de nuestro país en nivelación de estudio, y su pregunta apunta a cómo asegurar o facilitar que las personas vulnerables reciban los beneficios que está dando el gobierno. En este sentido, ¿cómo flexibilizamos los procesos para que la postulación a los beneficios no sea tan compleja, tanto desde el punto de vista de conectividad de las personas más vulnerables como de la dificultad del mismo proceso para hacer estas postulaciones, señala? Sí. Ya, buena pregunta. Dos cosas antes, que es como... No, lo voy a decir después ya, pero esa ha sido mi pega más importante acá, que es hacer cada día más fácil, y haber escuchado el rollo que tengo con el compra huevos, de cómo funcionar, ¿cachai? Lo más importante acá es acortar la brecha entre el Estado y el ciudadano y hacer más fácil el acceso. Efectivamente hay dos fórmulas, que volver al formulario en papel, no hay otra fórmula en el mundo, o tratar de pasar todo a medio electrónico con la brecha digital que tenemos. Y no es fácil la toma de decisión, yo vivo todo eso todos los días, la doble toma de decisión. Ahora, si ustedes se meten a ingresodemergencia.cl, van a encontrar que es el formulario más fácil que ha hecho el Estado, porque uno pone su RUT, su número de serie, el carnet, y solicita el beneficio. Fin, no usa datos, no se carga, no se cae, es lo más simple, que ha sido una forma, igual con ingreso mínimo, que hemos trabajado en el Ministerio, de que efectivamente lo digital haga más fácil las cosas. Y además hay una segunda dimensión de esto, que significa, por ejemplo, que ahora para el ingreso de emergencia lo puede solicitar cualquier familiar. Antes siempre era el jefe de hogar, y eso hace que sea mucho más fácil, básicamente, que una persona de la familia, cualquiera, lo solicite sin necesidad específica de que sea el jefe de hogar. Y eso hace que alguien joven en la casa, alguien que pueda apoyar, incluso un vecino podría solicitarlo, el depósito se le va a hacer al jefe de hogar, pero cualquiera lo puede solicitar. Entonces, primera pregunta, yo creo que lo digital nos abre una oportunidad gigante de facilitar todo. Antes tenía que ir a un asistente social, uno tenía que llenar unos formularios como de 15 hojas, 3 timbres, se da una vuelta, ahora está. Pero eso nos provoca un segundo problema, que es lo que pregunta ella inteligentemente, que es, pero tenemos gente que no tiene acceso a Internet y eso es una gran brecha para el Estado. Y yo creo que ahí el fortalecimiento que tenemos que hacer es mucho más la ventanilla única de atención que hemos creado, que se llama Chile Atiende, que es básicamente
una oficina de servicios única con ventanilla única de atención, parecido a lo que fueron en su minuto las cajas vecinas del Banco Estado, que es que cada día más tú acerques al territorio la posibilidad de acceder a un beneficio y no tengas que ir a una oficina central y que el Estado tenga una ventanilla única de atención para aquellos lugares remotos donde no hay acceso a Internet, o lo que hicimos con ingreso de emergencia, que empieza a operar la próxima semana, que básicamente tienes páginas de acceso gratuito en que no necesitas plan de datos para acceder, que es lo que está pasando con la página del Ministerio de Educación para los contenidos, que es lo que va a pasar con el ingreso de emergencia. Entonces, no hay una sola fórmula. La primera fórmula es usar lo digital como una ventaja para eliminar burocracia. La segunda fórmula es acercar el Estado al territorio, pero con una ventanilla de atención única y no hacer que la gente haga compra huevos. Y la tercera fórmula es inventar cada día sistemas que requieran menos planes de datos, pero que sean por vía digital para hacer las cosas más fáciles. Perfecto. Gracias, ministro. Carlos Padilla Pavés pregunta, ¿la reducción en el precio de los medicamentos es para los medicamentos originales o solo los bioequivalentes? Ya, la estrategia tiene, como diría, como fases. La primera fase es para todo lo que compra Senavás, todas las compras de Senavás, que algunas son genéricas y otras no, pero es la compra que hace Senavás y que con farmacias locales, no de cadenas, van a firmar un convenio con Senavás a partir de mayo en el cual pueden ser distribuidores de estos medicamentos. Entonces, la verdad, lo que hacen ahí es que pueden comprar al mismo precio que compra el Estado a grandes volúmenes. Y por lo tanto tú bajas el precio porque como el Estado consigue mejores precios por las compras por volúmenes, funciona para el sistema. Y ahí valen bioequivalente o no bioequivalente en la compra global, pero va a depender de la demanda que haga la farmacia local del tipo de productos que quiere o medicamentos que quiere. Por lo tanto, la respuesta es, depende de lo que pida la farmacia local que el Estado le compre dentro de este convenio. Después esto se amplía a las farmacias regionales y incluso a cadenas de farmacia, pero partimos con farmacias locales para presionar el precio desde los pequeños hacia los grandes para que no se concentrara más el mercado de los grandes. Imagínate si los grandes pudieran comprar con convenios Senavás y bajar el precio, reventarían a todas las farmacias locales. Entonces, la idea fue hacer una estrategia, como te contaba, que mejore la competencia en lo local para llegar a lo nacional. Perfecto. Hay algunas preguntas también. Bueno, el año pasado nosotros realizamos un ciclo de charlas en esta misma versión, Ciudadanos Cívicamente Apto, pero para migrantes. Y desde ahí también tenemos mucho público migrante en nuestras actividades. Hay dos preguntas que apuntan en este sentido. Grisalida Chirinos, me disculpa si pronuncio mal su nombre, señala cómo se incluyen a los migrantes, sobre todo para aquellos que no se encuentran dentro de los beneficios laborales, dentro de las políticas públicas sociales, digamos. Mira, lo primero que estamos haciendo es tratando de regularizar la situación de los migrantes en Chile, que es la gran conversación. Y por lo tanto, hicimos por primera vez todo un sistema de regularización en líneas. Estamos discutiendo una ley de migrantes en el Congreso que también establece que todas aquellas personas que tienen más de 2 años de residencia en Chile van a ser considerados como residentes. O sea, lo más fácil acá, más que establecer ventanillas independientes de atención para migrantes, es ir regularizando la situación de los migrantes para que accedan igual que ellos como chilenos, en ese caso residentes, a los beneficios del Estado. Entonces, toda la estrategia ha tenido que ver básicamente con avanzar en la regularización de inmigrantes en Chile para que puedan acceder a los beneficios, porque si no, efectivamente es muy complejo establecer una estrategia diferenciada de beneficios. Por ejemplo, ahora, hay cosas que van a llegar a todos. Las cajas de alimentos son para todos, y por lo tanto no hay ningún sistema de discriminación, pero a un migrante no regular es muy difícil hacerle transferencias de recursos, de dinero, del Estado de Chile porque no hay justificación como legal para hacerlo. Por lo tanto, lo más importante que estamos haciendo es regularizar información. Voy a responder al tiro algo que veo que me aparece a cada rato la pregunta. Mucha gente me pregunta por qué si yo tengo el sueldo mínimo no recibo el ingreso de emergencia, por qué si mi familia hay 2 pensiones. Yo en esto voy a ser bien transparente. Me encantaría decirle a todo el mundo que van a recibir el ingreso de emergencia o los bonos, pero a veces nos olvidamos que vivimos en un país en que hay situaciones más críticas que la que cada uno vive. Y esto no es menor, el ingreso de emergencia le llega a 1 de cada 4 chilenos, solo para que mencionemos. Entonces, el ingreso mínimo efectivamente tiene una política pública que se llama subsidio al ingreso mínimo.cl, pero si nos paramos hoy día a ver la realidad social que estamos viviendo frente a esta crisis, es una situación dramática. 1 de cada 4 hogares en Chile se quedó sin ingresos. No es que tenga un contrato por el mínimo, no es que tenga una pensión, es que esa casa tú la das vuelta en la información socioeconómica y no hay un peso. Y es una situación que afecta, que se provoca una crisis de seguridad alimentaria y una crisis prioritaria
para el Estado de Chile. Me encantaría poder ser populista como muchos que andan prometiendo de toda la vida, que le damos a todos 400.000 pesos y a todo el mundo, pero en realidad uno tiene otro problema hoy día. Tenemos familias que están en una situación crítica. Yo siempre creo que uno está en la situación más crítica, pero es un buen minuto en que nos demos cuenta que vivimos en una comunidad. Y por lo tanto hay personas que pueden estar en una situación más vulnerable que otros. Y por lo tanto, la prioridad de la atención del Estado hoy día tiene que estar exactamente en aquellas familias que están en la situación más trágica del mundo. Cada vez que uno incorpora a nuevas personas a un beneficio, a alguien le quita un beneficio, porque no alcanza para todos cuando tiene una estrategia. Y por lo tanto, es súper importante decir, ojalá que confíen, no en mí, sino que en esta otra lógica, la prioridad del Estado tiene que ser atender a quien más necesita. Y eso es súper importante entenderlo, porque uno de los principales problemas que podemos vivir de cohesión social en el futuro es que en realidad siempre sentamos todos que tenemos que estar primero en la fila de la atención, porque eso genera un trato injusto. Y uno de los principales principios de la igualdad de esfuerzo es que efectivamente, o de la igualdad democrática, es que tenemos que apuntalar primero a aquellos que están más atrás en la carrera, porque es la única forma de apoyarlos hacia adelante para que no vivan la situación crítica que estamos viendo. Y, insisto, sé que está lleno hoy día el mercado de la política, de gente populista que puede decir fácilmente que todos los problemas se solucionan, que lo que hay que pedir es más deuda, más crédito, y es igual que si fuéramos una familia y yo le dijera a mi papá, pero mi mamá que era la jefa de hogar en su tiempo, que yo le dijera, mamá, no tenemos plata, bueno, endeudate, bueno, pide, ¿y cómo pago después? No sé, y dame a mí un PlayStation, hijo, lo tenemos que... Hay una orden de prioridades que es necesario ir atendiendo. Obviamente que el desafío de Chile es que cada día más crezca en más cobertura para más personas, pero en situaciones de emergencia hay situaciones siempre críticas que hay que atender primero. Perfecto, muchas gracias, ministro. Francisco Carrasco, en relación a algunos beneficios que usted señalaba al comienzo de sus charlas, ¿cierto? En cuanto a la exención del pago del impuesto territorial de las contribuciones, pregunta cómo se va a fiscalizar que las personas de mayores ingresos, las cuales tienen casas de gran avalúo fiscal y que pagan contribuciones, eviten transferir casas a sus adultos mayores, ¿cierto? A adultos mayores de su familia, con el fin de evadir este impuesto. Sí, es una gran reflexión que le dimos vuelta con el Servicio de Impuestos Internos. Primero, ahí hay un delito. O sea, cuando tú tratas de evadir impuestos a través de la transferencia, hay un delito y por lo tanto lo que va a ser muy duro el Servicio de Impuestos Internos es fiscalizar esa transferencia. Es bastante evidente cuando hay una transferencia con cambio de edad y por lo tanto hay un ojo puesto encima de esa transferencia. Eso lo tenemos súper claro. Perfecto. Ahí, opinión personal mía, es importante, digamos, que se pueda modificar el código tributario en cuanto a la posibilidad que el director de Servicio de Impuestos Internos sea la persona que pueda iniciar, digamos, a través de una denuncia, una interposición de una querella, ¿cierto?, la investigación por un delito tributario. Me parece, tu opinión personal, que debería estar radicada esa atribución en el Ministerio Público, como pasa con todos los delitos. Es la típica debate que viene hace tiempo, pero es súper importante que lo pueda, o sea, ok, es un debate de cambio legislativo, pero hoy día respecto a esto, efectivamente el ejercicio de la acción pública la tiene el Servicio de Impuestos Internos y por lo que conversamos con el Servicio de Impuestos Internos, que créeme que la va a ejercer porque ahí es donde tenemos el mayor cuidado hoy día. Una cosa es beneficiar a las personas que lo necesitan y otro es que no reaccionemos como Estado. Lo mismo pasa con el ingreso familiar de emergencia. Eliminamos la visita del asistente social en caso de emergencia. Es decir, alguien puede declarar algo respecto a su situación socioeconómica y si funcionamos en base al principio de buena fe. Si lo declara, le creemos, pero la verdad, después hay, dice la misma ley que va a haber visitas aleatorias de asistentes sociales y si alguien falseó la información, es delito. Así de concreto en esta ley, por lo tanto hay una infracción, o sea, un delito, una sanción penal a quien mienta en la declaración de la actualización del registro social de hogares para obtener el ingreso familiar de emergencia. Yo soy mucho más de la tesis, ya que estamos en la Facultad de Hechos, siempre he sido mucho más de la tesis del control ex post que el control preventivo, porque el control preventivo siempre provoca un fenómeno muy cruel en materia de política social, que porque alguien burla la ley, tú terminas perjudicando a muchos, retrasando el acceso a un beneficio, ya es lo que me preguntaba una profesora. O sea, que una de las reglas más trágicas de la burocracia es que siempre alguien cree que va a burlar la ley y establece todas las reglas como si alguien fuera a burlar la ley, y al que actúa de buena fe siempre lo excluyes o le retardas el beneficio por eso. Acá estamos funcionando al revés. Usted declara su situación socioeconómica, le creo. Pero si miente, ya no es solo el que le vamos a quitar el beneficio, hay sanción penal. Y así estamos construyendo toda la lógica de transferencia del Estado. El subsidio de ingreso mínimo es lo mismo. ¿Usted declara que trabaja con jornada completa? Sí. Yo compruebo con base administrativa que efectivamente tiene cotizaciones por jornada completa. Sí. El Estado no tiene información de la jornada que usted trabaja,
pero si usted mintió en esta información y en la dirección del trabajo hay un proceso de fiscalización en la empresa, usted puede terminar, o sea, está cometiendo un delito y por lo tanto puede terminar con una sanción penal por eso. Perfecto, se entiende súper bien la figura. Betty Leni pregunta, Ministro, gracias por estar aquí. Soy trabajadora social en intervenciones asistidas con animales. Me gustaría sumarme a algún área o programa de incidencia social que permita realizar estrategias que favorezcan el desarrollo humano y el bienestar animal. ¿Qué puede sugerirme? Gracias por este espacio. Y envío un corazón también ahí en su mensaje. Pucha, la pregunta es difícil, pero te invito a que me escribas un correo, sebastián.sichel@desarrollosocial.cl, para poder ver cómo te oriento acá dentro en el ministerio de qué estamos haciendo y algunos temas de investigación. Eso vale para todos los que son estudiantes. El que quiera proponerme temas de investigación o querer información disponible en mi correo, yo lo voy a derivar. A veces me demoro un poco en responder. Créanme que mi Instagram me metí recién y tenía 1200 comentarios o preguntas. Pero efectivamente me preocupo del que esté interesado en preguntarle. Dile a la Jael Silva, a la Yael que me está preguntando, que nos conocemos, que cómo no sabe mi correo, una exalumna. No se lo voy a dar por sanción. Sebastián.sichel@desarrollosocial.cl, y si no, Yael me puede escribir en Instagram que él me tiene también. ¿Ya? Perfecto, ahí muchas gracias, ministro, digamos, por su buena disposición para contestar las preguntas también de toda la gente que la está haciendo aquí a través del chat y también de algunos estudiantes, ¿cierto?, que están escribiendo y siguiéndonos en esta charla. Carolina pregunta, señor ministro, gracias por su disposición a conversar con los ciudadanos. Quisiera saber si habrá alguna medida con respecto al crédito con aval del Estado, que gran parte de los profesionales paga con más dificultades hoy en día debido al desempleo, ya sea flexibilizar requisitos para la suspensión del pago, que señala que es un trámite bastante engorroso y burocrático, o una rebaja generalizada u otra. La verdad, no, voy a ser bien transparente, como no me corresponde a mí como ministro eso, sino que el Ministerio de Educación no conozco mucho el procedimiento de suspensión de pago, pero lo voy a hablar con el Ministro de Educación para ver qué están pensando. Yo ya me conocen que no me gusta ser políticamente correcto, pero efectivamente uno siempre tiene que pensar en el proceso de flexibilización del pago en caso de crisis. Yo sé que hay un procedimiento para que en caso que no se pueda pagar, porque efectivamente alguien se quedó sin pega o algo así, vamos a ver cómo está funcionando la burocracia para que esto funcione, pero siempre prefiero eso a las condonaciones, por razones bastante obvias, que tenemos que, o sea, no olvidamos a veces que nosotros mismos, cuando somos profesionales y logramos ser profesionales, tenemos una mejor condición que el resto de los chilenos, y también eso significa ciertos compromisos públicos. Perfecto. Ricardo también pregunta en el chat, soy un ciudadano de a pie, señala, y respecto al bono COVID, así como el ingreso familiar de emergencia, ¿por qué dejan fuera personas con sueldo mínimo y además con quienes perciben seguro de cesantía? Señala él, o sea, con menos ingresos, pero con aumento de precios de productos para sobrevivir. Mira, en parte lo respondí yo creo, me encantaría poder decir a todos adentro, si está en el ingreso mínimo, él puede postular al subsidio del ingreso mínimo, ingresomínimo.cl, que es un subsidio de manera permanente y hay una estrategia particular para ese mundo. Pero si tiene ingresos, quiero decir, hoy día, en la situación que estamos en crisis en Chile, tiene ingresos hoy día estables, aunque sean bajos, y eso es una lástima, pero está en una mejor situación que muchos que hoy día están sin nada, y por lo tanto había que potenciar o había que privilegiar a aquellos que están sin ingresos, que es la situación más crítica que tenemos, pero hay una política especial para las personas con ingreso mínimo. Y después, sobre el seguro de cesantía, para explicar bien el ingreso familiar de emergencia, es primera vez que calculamos un ingreso en base a la familia, no en base a la persona, y eso tiene cosas buenas y cosas malas. La primera cosa buena es que no se paga por hijos. Antes todos los bonos que ha pagado el Estado era por cuántos menores de edad vivían en la casa. Y por lo tanto había muchos hogares, cuando digo mucho, 3 millones de personas que recibían 0, aunque eran vulnerables, porque vivían en hogares en que no había menores. Entonces lo primero que se hizo acá fue ver cuántas personas vivían en la familia y determinar el monto en torno a la familia. Eso es lo primero. Y eso es muy distinto, porque no es igual al bono de 50.000 pesos que se dio en el bono marzo, ni al bono, porque esos bonos uno lo calculaba respecto a cuántos menores vivían en la casa y hoy día cambió la lógica. Y lo segundo es que la decisión de si se le va a hacer transferencias o no al hogar no es respecto a un ingreso en particular, es respecto a los ingresos totales del hogar. Si no hay ningún ingreso, va a recibir el 100% de la transferencia. Y si hay ingresos, por ejemplo, un seguro de desempleo, pero ese ingreso es inferior al monto de apoyo estatal, es decir, a 260.000 pesos, si fuera un hogar de 4, de todas formas le va a llegar un apoyo menor que el que le llega a una familia sin ingresos por una razón de justicia. Hay familias con 0,
Hay familias con subsidio de desempleo, hay familias que tienen más ingresos y por lo tanto se da más a quien menos tiene, pero de todas formas hay una escalada de apoyos a aquellos que están en situaciones intermedias. Entonces, para decirlo súper en simple, si el hogar tiene 260.000 pesos perdón, va a recibir un subsidio el primer mes de 260.000 pesos, es decir, es un hogar que está en el 60% más vulnerable, y en el hogar hay un ingreso que es inferior a esos 260.000 pesos, por decir, tienen un trabajo por 220.000 pesos totales en el hogar, va a recibir igual 130.000 pesos de apoyo, la mitad que lo que corresponde al hogar que tiene cero. ¿Por qué? Lo repito, por justicia, porque efectivamente al lado de él hay 4 millones de personas que tienen cero ingresos el día de hoy, lo que es terrible. Perfecto. Ministro, Lisette Ruminó también pregunta, me gustaría saber si tienen pensado modernizar el registro social de hogares. Sí, o sea, sí, y estaba en eso, la verdad, bien. ¿Lisette se llama? Sí. Lisette, sí, Lisette. Lisette, estábamos full en eso, la verdad, antes de octubre yo estaba dedicado a eso, con las cosas que dije en la práctica, a cortar la brecha de la visita al hogar, permitir que la actualización, esa es la tercera cosa que se me había olvidado antes. ¿Cuál es el gran desafío del registro social de hogares? Que la actualización sea más automática de lo que es. Hoy día, para que la gente solo actualiza el registro social de hogares cuando necesita apoyo estatal, y eso hace que se genere una brecha gigante, 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 porque muchas veces la gente no lo actualiza y cuando lo necesita actualizar ya el beneficio está encima y no puede actualizarlo. Por lo tanto, estábamos trabajando muy fuerte en eliminarla o en disminuir la necesidad de la visita previa del asistente social, sino hacerlo aleatoria y en hacer un proceso de actualización automática con las familias. Ahora, es difícil por una cosa bien práctica y nos cuesta decir. A veces los chilenos no actualizamos la información porque no queremos que se sepa que tenemos una mejor situación respecto a la situación anterior y por lo tanto nos cuesta porque pasó con el bono COVID, gente reclamaba, decía, oiga, a mí me llegó el beneficio, no tenía por qué. Y yo decía, bueno, porque la última vez que usted declaró que se encontraba en una situación socioeconómica de emergencia, o sea, crítica, y no actualizó la información en lo que a usted le correspondía. Yo ya sé que usted no tiene contrato, pero si cambió, por ejemplo, la composición de su hogar, si vive solo, es súper importante que uno lo mantenga actualizado. Pero estamos buscando un proceso mucho más desde la economía del comportamiento. También se van a reír algunos alumnos míos que yo lo estaba pegado con esto, de poner incentivos positivos para que esto ocurra. Es decir, que la confirmación sea de manera automática en cualquier trámite del Estado respecto al cambio de la situación socioeconómica hacia arriba o hacia abajo. Obviamente nos interesa mucho más la persona que cambió hacia mal su situación porque queremos incorporarlo en beneficios públicos. Ministro, en honor al tiempo vamos a hacer las dos últimas preguntas, digamos, para poder liberarlo usted, digamos, en sus múltiples funciones, ¿cierto? Y obligaciones. Meldrin Melle pregunta, estimado ministro, me llamo Meldrin Melle, estudiante de licenciatura en Administración Pública. Pregunta, debido a que las personas tendremos que tener un cambio de hábito permanente por la pandemia futuro en cuanto a nuestra vida cotidiana, ¿usted cree que existirá un cambio futuro permanente de los beneficios sociales y cómo? ¿Cuáles? Pregunta. Yo creo que sí, a ver, voy a con la reflexión, yo partí diciendo en algún minuto que estas crisis son majaderas en demostrarnos que vivimos en comunidad y nos cuesta entenderlo, me cuesta entenderlo, o sea, cuesta entenderlo, pero es bueno porque nos ratifica eso, es decir, esta es una crisis tan jodida que nos demuestra que nos necesitamos y que si gente sana como tú y yo nos cuidamos, protegemos a los más vulnerables, que depende de nosotros que un adulto mayor no se enferme y se muera. Así importante es el sentido de la comunidad en que vivimos y en materia social es lo mismo. Las crisis nos muestran siempre que en realidad la cohesión social, nuestra relación con el de al lado, el entender que hay otro que quizás necesita más que yo, son vitales para un buen funcionamiento de la democracia y que el excesivo individualismo lo que provocara lo contrario, para que todos sintieran siempre, primero, que dependían de sí mismos y segundo, que requerían y que necesitaban el Estado y que el Estado tenía que abastecerlo de los primeros. Y espero que esta crisis nos enseña primero ese valor de la comunidad, que otra vez volvemos a valorar el sentido de comunidad y que nos organicemos para ir sabiendo quién necesita primero y quién después. Una de las cosas más difíciles que me ha tocado como ministro es pescar las atenciones telefónicas que llegan al ministerio y encontrarme con cientos de llamados de gente que me dice, en mi edificio hay un adulto mayor de 80 años acá arriba mío y nadie le trae comida. Y a mí me da ganas de decirle, pucha, ojalá usted le lleve comida si es que puede vivir al lado, ¿cachai? Porque es la primera atención, o no tiene internet, bueno, préstale internet. Creo que es un minuto también de que tengamos una sociedad mucho más activa, o me gusta el nombre del ciudadano, o ciudadano cívicamente apto, es decir, que entiendan que la civilidad también tiene que ver con el compromiso con otro y no solo la relación entre el Estado
y el individuo. Y la pregunta de él es bien interesante por eso, porque efectivamente, ¿qué va a cambiar? Yo lo que creo, el gran cambio de las políticas sociales es que tenemos que avanzar cada día más en un Estado que hace más transferencias directas, o sea, genera bienes públicos, que es súper importante, que ya lo hace, pero cada día más lo que hace es hace justicia a través de la recaudación de impuestos y la transferencia de la persona. ¿Y dónde? Donde más lo necesitan. Y eso requiere ese sentido de comunidad. He visto varias preguntas que no respondería y dice, bueno, ¿y por qué los taxistas no? ¿Y por qué los colectiveros no? ¿Y por qué no los pescadores? Y la respuesta mía, y es difícil decirlo, es que en realidad no es el rubro o la situación individual la que determina el apoyo, es básicamente la vulnerabilidad o el riesgo social en que me encuentro, el nivel de crisis social que me encuentro, y ahí hay que apoyarlo. Mira, estoy viendo una ahí, por ejemplo, me dicen, oye, ¿por qué no se aplaza, por qué no se acelera el aplazamiento de los créditos hipotecarios? Yo me puse a ver los datos de crédito hipotecario en Chile, y se sorprendería si les dijera que el 67% de los chilenos en general o tiene casa pagada o tiene subsidio de cuando uno baja al 60% más vulnerable. La mayoría no tiene crédito hipotecario y ahí lo que hay que hacer más bien es apoyar el mejoramiento de la vivienda. Entonces, tratar de mirar la cosa omnicomprensiva, obvio que hay que preocuparse del crédito hipotecario y tenemos que ayudarlo, pero tenemos que apoyar mucho más fuerte a la otra lógica. Y después, me está llamando el ministro de Hacienda, lo voy a contestar en 2 minutos, pero, y después hay una segunda cosa importante, en esa lógica de cómo va a cambiar, que yo estoy obsesionado con esta lógica de que necesitamos un Estado más corto en que el ciudadano acceda, es decir, que llegue mucho más rápido, urgencia, dignidad, con una solución concreta, un problema concreto en el living de la casa. A veces tenemos reflexiones muy profundas de cómo debería ser Chile, dónde debería estar el sistema de justicia, eso lo digo a usted, el sistema de justicia en los próximos 20 años, pero yo, estando acá, decía, pucha, que discutimos poco en la universidad, dentro de la universidad, ¿por qué no se publicaba en el DICOM a los que no pagaban las pensiones alimenticias? O cómo entregarle más apoyo jurídico a través de la ley a las mujeres jefas de hogar. Es decir, la conversación dentro del living de la casa es muy distinta muchas veces a la que tenemos en la política o la que ocurre en la academia, y tenemos un desafío grande de que volvamos a recuperar ese sentido común. Es cuál es el problema y cómo resolvemos ese problema a través del Estado o a través de la academia en temas súper concretos. Estando sentado acá, miren lo que te voy a decir. Viendo datos socioeconómicos, la principal tragedia que tiene Chile es que 1/3 de las mujeres son jefas de hogar. Mi mamá fue jefa de hogar sola, le tocó sola, y que hay en deuda, solo el 20% de los padres son corresponsables en financiar la pensión de alimentos en Chile. Y que lo que hace el Estado es suplir eso con política social, cuando sería mucho más efectivo mejorar los mecanismos de persecución del cobro de esa pensión. Y tenemos ahí en la universidad un equipo precioso, teníamos, ya no estoy en la universidad, hablo con si estuviera ahí, pero teníamos, que ayudaba a muchas madres en esto, pero no se da cuenta que que es mucho más importante hoy día esos cambios legales, hacerlos lo más rápido posible, porque si lo hacemos le encontramos una solución a la familia y vuelven a creer en nosotros. Para después discutir los grandes cambios del sistema procesal, creo que a pesar de que son parte de lo mismo, tenemos que resolver rápido las brechas más chicas que provocan desigualdad en Chile, que tienen que ver mucho más con estas cosas. Voy a decir tontera, cada vez que me subo al auto y prendo la radio y escucho que empiezan esos avisos de financieras que apuran, ¿no has visto? El límite de cantidad estatal y empiezan a hablar rápido, eso es una ley que autoriza eso, ¿por qué no cambiamos eso? Porque eso hace que la gente sepa mejor de la información financiera que le entrega su banco. Y estamos a veces muy obsesionados con discutir si la concentración. Creo que tenemos que volver a usar la ciencia jurídica y la ciencia política al servicio de los ciudadanos en cosas más cotidianas, y eso nos va a dar más credibilidad también, después de esta crisis. Claro que sí. Ministro, la última pregunta ya para ir finalizando. Ministro Sichel, me presento, mi nombre es Nicole Benítez, egresada de Trabajo Social y monitora del Centro de Educación Ciudadana. Mi pregunta es la siguiente. Desde el Ministerio se ha hablado mucho acerca del resguardo del grupo considerado de alto riesgo, población adulta mayor. Si bien se han implementado diversos mecanismos, canastas de alimentos, dispositivos de ayuda telefónica por medio de la entrega de un celular, visitas domiciliarias, tomando todos los resguardos necesarios por parte profesional, etcétera, se presenta otro problema. Principalmente este refiere a violencia hacia población adulta mayor. En el caso de que una persona mayor me refiera a mí como profesional, que en el lugar donde habita sufre hostigamiento y que se ve atemorizada, y a que esto se suma que me refiere que necesita salir del lugar donde vive. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Entendiendo que debe existir una articulación entre el Ministerio de Desarrollo Social, CERNAM y Servio, señala Nicole. Ya, súper buena, qué bueno que la pregunta. Mira, dos cosas. La primera, efectivamente hemos adoptado todas las medidas de seguridad sanitaria. Quiero decir que hemos trabajado súper fuerte. Además, la protección de la gente que está al cuidado del Estado. Yo me caigo a cantar victoria, soy lo menos agrandado en esto, pero al menos hasta ahora
hemos logrado controlar la pandemia dentro de los hogares de adultos mayores que pertenecen al Estado y a la red estatal. Y bien increíble porque las tasas de contagio en el mundo estaban por sobre el 30% y nosotros todavía no pasamos el 7%. Entonces, toda la estrategia primero estuvo en proteger a los adultos mayores del cuidado del Estado y no hemos sacado la mugre. Y la verdad, hasta con donaciones hemos cubierto la necesidad, ya ha funcionado. Y después viene lo que dice ella, es dos cosas. Lo primero, estábamos ahora, hace 2 minutos, antes de entrar a esta charla, yo discutiendo con mi equipo para avanzar en cambios legislativos súper concretos para protección del adulto mayor con la ley del adulto mayor. Uno es sanción de abuso patrimonial, 2, aumentar como agravante la violencia contra el adulto mayor, 3, establecer un tipo especial con adulto mayor. Hay una fórmula ahí de protección mucho más fuerte. Y 4, lo de la red nuestra, yo ahí, ¿cómo hacerlo? A la pregunta de ella, yo le pido por favor que nos avise inmediatamente al 800-104-777, si es necesario, o al mismo Senama, para hacer red de derivación. Lo que tenemos más bien es redes de hogares que permiten, o residencias que permiten readecuar a la persona en caso de urgencia. Perfecto. ¿Ya? Tengo que irme Ministro, porque tengo a Gabriel sí, llamándome como 6 veces. Sí, ministro, muchas gracias por su tiempo, por su disposición para responder las preguntas, para hablar con nosotros en este ciclo de charlas Ciudadanosamente Apto. Le agradecemos enormemente, dejó un muy buen recuerdo en la facultad de todos los profesores, estudiantes también que compartieron con usted, así que todos ellos también me han pedido que le mande saludos a usted, digamos, y desearle también éxito en su gestión ahí en el ministerio. Muchas gracias. Un cariño a todos los que lo están escuchando, a disposición siempre de la universidad, pero sobre todo a todos los que quieran contestar. Mucho cariño a mis alumnos, ¿eh? Ellos saben que me marcaron a mí tanto, espero, como los marqué yo a ellos, así que un agradecimiento, porque harto de lo que he hecho acá ha tenido que ver con conversaciones que tuve con ellos. Cariño a la Anita y a muchas más allá de la facultad que la extraño con cariño, ¿ya? Para que le digan. Le vamos a darle los saludos a Anita, sí. Sí, porque la extraño. Y nada, pues, mira, lo que más me gusta en la vida es ser profesor, así que cuando pueda y tenga tiempo para explicar lo que sea necesario, ahí estaré. Me llegué hasta la pizarra mentalmente en la universidad porque explico con pizarra cada vez que voy. ¿Sí? Así que muchas gracias. Perfecto, ministro, muchas gracias y nada, agradecer y esperamos seguir contando con su valiosa participación en futuras actividades del Centro de Humanas. Muchas gracias. A su disposición, chao chiquillos, chao María Paz, chao Jaime, todos los que están saludando allá, ¿ya? Abrazos. Chao, gracias.